¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa, en otro módulo más de PNM. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es donde alojamos todo el material periodístico que aquí realizamos de manera periódica, como dije en el último módulo. Hoy, 24 de marzo, se recuerda 46 años del golpe militar de aquel 1976. Momento en que la Argentina, algún otro periodo que también más o menos reviste pliegos parecidos, pliegos de oscuridad, pero el del 1976 fue sin duda el más oscuro, el más calamitoso, el más represivo, el asociado directamente con la muerte y con el poder espantoso que se utilizó desde muchos puntos de vista, desde muchas aristas, para colonizar una vez más a gran parte de esta patria, la patria grande que entendemos Latinoamérica, y que particularmente en la Argentina hizo pie y un eje donde se desarrollaron las actividades de las más brutales a las más refinadas. Conforme a esto, la justificación de aquel 24 de marzo, que no tiene mucho que ver el medio, el motivo con el objetivo. Hay mucha gente de esta generación que lo sorprende algunos aspectos porque no han leído sobre el particular, y me da la impresión de que conforme avanza el tiempo y nos alejamos de aquel 24 generan menos interés en más gente. Las generaciones de hoy no están muy interesadas en saber estas cuestiones. Es un error que no cometen ellos, cometemos nosotros al no transferirle algún conocimiento y no explicarle la clara motivación, por lo cual nunca se tiene que perder interés, atento a aquella noche oscura que comenzó un 24 de marzo de 1976 y que terminó en 1982 con otra aberración que fue la guerra, entre comillas, de Malvinas, donde han muerto una cantidad de jóvenes impresionante, una cantidad significativa, de un modo poco explicable, pero que posguerra murieron muchos más pibes después de finalizada la guerra, porque el Estado los abandonó, que en la guerra propiamente dicha. O sea, algo que comenzó con violencia termina con violencia. Fue en 1980 hasta 1982, comenzó en 24 de marzo de 1976. ¿Qué desencadena esto? Bueno, fueron sucediéndose un montón de hechos, particularmente no dentro del país, sino en la geopolítica en el mundo, ¿no? Estados Unidos acababa de perder una guerra importante, que era la guerra de Vietnam, y a partir de ahí se tuvo que replegar y refugiarse en lo que ellos entienden que somos parte de su colonia, con lo cual su economía, que no estaba pasando por un momento, tenía que reestructurarse a partir del saqueo que hacía en el sur, en su patio trasero, para lo cual necesitaba instaurar las distintas dictaduras militares que se poblaron por aquellos años en toda Latinoamérica. La parte represiva, la parte brutal lo hicieron los militares cuando asaltan el poder y se sienta Videla en el sillón de Rivadavia, custodiado por la represión, por la violencia, por la 45, por el Falcón Verde, por los tanques en la calle. Y después vinieron otros aspectos, otras alternativas, otras entidades un poco más refinadas, conforme y muy bien estudiadas, retagemas perfectamente estudiadas, que tienen que ver con la colonización, con la colonización mental, psicológica, cultural de esta parte del mundo. ¿Y en qué consiste esto? En cambiar, por ejemplo, los conceptos y cambiar las palabras. La estigmatización con que algunas palabras estigmatizaban a la gente en aquellos años, o justificaban, o hacían justicia a algún sector de la sociedad. Como por ejemplo decir terrorista. Terrorista era una mala palabra que te condenaba para toda la vida. Cuando quienes hacían terrorismo era el Estado. Quien hacía terrorismo era el propio Estado. La forma de definir ciertas cosas, hoy decimos hablamos de izquierda y derecha, en aquel momento decir de izquierda era lo mismo que decir terrorista. Era exactamente lo mismo. Con lo cual,
justificaba que lo chupen, lo succionen, lo detengan y lo torturen, o directamente lo maten y lo ejecuten en la calle sin ningún tipo de problema. Esa barbarie se había naturalizado en aquellos años. Esa era una forma, a partir de la palabra y de los conceptos. Por eso hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan, porque cada palabra tiene su peso ideológico propio, que hay que saber leer acabadamente. Básicamente cuando estamos tan cerca de esos procesos que manipularon las palabras para justificar barbaries. La parte cultural. En aquellos años era casi imposible escuchar una chacarera, una samba, un tango en los medios de comunicación. Toda la música que vino de afuera, de Estados Unidos y de Inglaterra, había invadido el mercado y era lo único que se escuchaba. No estaba prohibido el rock nacional, pero no se difundía. Los artistas locales estaban perseguidos. Los libros de escritores y ensayistas y pensadores argentinos estaban prohibidos cuando no se lo quemaban. Todo lo que venía de afuera, lo que se llama exotismo, estaba perfectamente instaurado e instalado, que formaba parte de esta estratagema, como digo, la perfeccionada, no la brutal, para cultivar, de esto hablábamos hace poco con Orlando Veracruz, para cultivar esa manera de pensamiento que te despegaba de lo que creo que casi no lo pudimos recuperar, que es la argentinidad, el sentir, el ser argentino, el sentir ser argentino. Salvo algún partido de fútbol, cuando jugamos el Mundial, no hay argentinidad, en otro aspecto no se ve la argentinidad. La dolarización, los primeros pasos culturales para la dolarización empezaron en 1976 con este proceso. Antes de eso, la Argentina no sabía qué era un dólar, a nadie le interesaba saber qué era un dólar. Me dirá, ¿el mundo funciona así? No, no funciona así. Vaya a Brasil, pregunta a un brasilero cuánto sale un dólar. No sabe qué es, ni cuánto vale, ni le interesa. Su economía funciona con referencia propia, a diferencia del nuestro, que todo lo referenciamos con dólares. Los comercios, en grandes ciudades, las marquesinas están puestas con palabras en inglés. Entonces, cree que eso es casual. Bueno, todo ese proceso de culturización y de sensibilicidio empezó en esos procesos videlistas que formaban parte, Videla creo que yo nunca se dio cuenta de esto, ¿no? Porque todo eso formaba parte de esas estratagemas que venían de la geopolítica de Estados Unidos, que estaban destinados a culturizar. Y lo otro era agotar la política, porque con la política funcionando, ese proceso de saqueo a Latinoamérica no se hubiera podido concretar nunca. La política hubiera evitado esto, aunque no me crea lo que está diciendo, pero hubiera evitado, perfectamente hubiera evitado esto. Cuando muere Perón, que es el proceso interno que ensambla con decisiones geopolíticas desde el exterior que facilitan el golpe de Estado, queda al frente del Poder Ejecutivo en la Argentina quien era su esposa en ese momento, que era Estela Martínez de Perón. Una persona que era la esposa del presidente, no tenía dote político y no tenía la más mínima preparación. Desde ahí comienza un proceso de espera hasta cuando cae el gobierno para tomarlo, que lo hicieron con Videla. Antes de renunciar, o que la hayan hecho renunciar a Estela, la presidente en ejercicio en ese momento, después de la muerte de Perón, llama a las fuerzas vivas y las fuerzas políticas, presenta su renuncia y dice, señores, háganse cargo ustedes de este país, porque yo no lo podría gobernar. Nadie tomó la posta. Aquel que hubiera dado el paso adelante hubiera evitado ese golpe, ese túnel negro de 7 años que nos costó 30.000 desaparecidos, la desindustrialización de la Argentina casi total, una deuda de 54.000 millones de dólares que era impagable, con algo más del 50% de desocupación y con la timba financiera galopante, que era lo que sostenía la economía en esos años y por muchos años más. Nunca entendí, estando Balbín, que era el referente político, el gran referente político de la oposición radical, que en aquel momento eran los dos partidos gobernantes en la Argentina, ¿por qué evitó dar el paso adelante? ¿Por qué evitó sumarse a la toma de esa posta y hacerse cargo del país, que considero que era un político de fuste, y hubiera evitado el desastre que vino después? Nunca entendí eso, nunca leí y nunca nadie me pudo explicar. ¿Por qué Balbín, al recibir la posta, porque era para Balbín la propuesta, de Isabel Perón, de retirarse del poder, dejarle allanado el camino para que asuma como presidente, terminar el proceso peronista,
volver a llamar a elecciones y nunca hubiéramos pasado por lo que pasamos. Nunca entendí, nunca leí algo sobre el particular. ¿Por qué Balbín en aquel momento, el gran dirigente político, el segundo gran dirigente político en la Argentina, no se hizo cargo del país en aquel momento? Pero bueno, aquello es historia, es fruto de análisis, y lo que vino después ya lo conocemos con los valores y con los resultados que acabo de dar. Decíamos de la brutalidad política, entre comillas, ejercida por la hegemonía del poder de facto. Decíamos desde el culturicidio que se llevó adelante en aquellos años, quemando libros, impidiendo que algunos libros se lean, persiguiendo artistas, pensadores, ensayistas. Ese fue uno de los aspectos que sirvieron para legitimar aquella barbarie. Y lo otro tenían que ver con las leyes, y básicamente con las leyes económicas. Leyes que incluso muchas de ellas todavía están en vigencia. Leyes económicas que estaban apuntadas y exclusivamente afectadas a la preservación de los intereses del establishment, esto es, bancos internacionales, todo lo que tenga que ver con la actividad financiera y sociedad rural, particularmente la sociedad rural. Todas esas leyes estaban instauradas y fueron consagradas para proteger los intereses de los enormes capitales concentrados que pretendían fortalecerse desde ese momento a esta parte. Gran parte de esas leyes están en vigencia. La ley de medios, la que hoy nos rige, se la redactó en la época de los militares. Fue interrumpida con el proceso kirchnerista, con la ley de medios, que duró hasta la época de Macri. Lo primero que hizo Macri, fíjese, es importante la ley de medios, lo primero que hizo Macri cuando asume es bajar la ley de medios. Al bajar esa ley que estaba en vigencia, automáticamente rige la vieja ley consagrada por los militares en la época de plomo, la llamada era de plomo de los militares. Me viene a la cabeza como proceso, como secuela, como herencia de esos procesos, lo que ocurrió hace 2 años con Vicentín, la empresa Vicentín, las estafas que llevó Vicentín adelante. Todo indica que no solamente que no van a ir presos, sino que ni siquiera van a pagar un peso. Y lo hace porque son poderosos, no solamente porque son poderosos, sino porque hay leyes que los protegen. ¿Cuándo se hicieron esas leyes? ¿Cuándo se consagraron esas leyes? Parte se hicieron cuando gobernaba Videla y parte se hicieron cuando gobernaba Carlito Saúl Menem, que llega al poder con los votos del peronismo. La vergüenza del peronismo, sin duda, 10 años duró eso. ¿Con quién lo llevó adelante? Con un tal Domingo Felipe Cavallo, que fue el gran constructor de esta ingeniería en la época de los militares, fue quien estatizó la deuda privada y que se la dejaron como herencia a Alfonsín. La deuda que pagamos, la deuda externa que pagó Néstor Kirchner, era una deuda privada, que por ley o por un decreto firmado por Cavallo y Melconian, no sé si lo conoce, estatizaron la deuda, o sea, hicieron una deuda privada, la hicieron pública. Y esa fue la herencia del 83 que recibe Alfonsín al tomar el poder cuando gana las elecciones en 1982, final de 1982, y asume en 1983, si es que no me equivoco, las distintas fechas. O sea, hay una ingeniería de brutalidad y una ingeniería de refinamiento. Pero a diferencia de lo que alguna gente cree, que los militares vinieron a poner en necesidad o en valor la necesidad de establecer el reconocimiento de ciertos valores morales perdidos, como por ejemplo que los jóvenes tengan el pelo largo, esa estupidez, que algunos incluso hasta hoy la siguen creyendo, era simplemente un medio. Era simplemente el medio. El objetivo específico era económico, era el vaciamiento y el saqueo de los hidrocarburos de toda Latinoamérica para fortalecer la economía de Estados Unidos, para lo cual, insisto, si estaban los partidos políticos, los referentes de los partidos políticos, eso hubiera sido imposible, cuando no difícil. Yo me atrevo a decir imposible. Con un Videla, con un golpe de Estado, con un poder que se legitimaba con los tanques en la calle, con la tortura y la muerte, fue mucho más fácil para Estados Unidos llevarse lo que de Argentina necesitaba y de gran parte de los países latinoamericanos. Eso justifica el golpe militar, no el revanchismo y no el encauzamiento
de lo que algunos creen la moral y las buenas costumbres. ¿Cómo una persona puede creer de que está construyendo jóvenes, obligándolo a cortarse el pelo mientras disfruta de la tortura de otros jóvenes? Eso es una contradicción. Habría que pensar un poquito antes de hablar para algunos muchachos. Cuando el presidente asume, en la Argentina habla de los sótanos de la democracia. Los sótanos de la democracia es esto que termino de decir: las leyes que se promulgaron en aquella época, que se promulgaron en el menemismo con Cavallo, las que hoy siguen vigentes, la cooptación del Poder Judicial, que gran parte del Poder Judicial va a la Embajada de Estados Unidos a recordar y a celebrar junto con su embajador el Día de la Independencia. Leyes que favorecen a las grandes empresas estadounidenses que vinieron a invertir acá y que saquean el país, y lo pueden hacer a partir de esas leyes que fueron consagradas en esos periodos, pero que hoy siguen vigentes. Y con esa justicia que sigue protegiendo los intereses de esos personeros. Establishments. ¿Y qué significa el establishment? Sociedad rural, bancos internacionales, la concentración del poder económico. Porque así manejan al país. No importa quién gobierne. Los que siguen gobernando son ellos. Porque siguen estas leyes. De esto habló Alberto Fernández, presidente de la Nación, calificándolo de los sótanos de la democracia. Sótanos de la democracia que aún existen y que fueron simplemente nombrados en aquel momento, pero nunca más, desde aquel momento a esta parte, se movió un dedo para cambiar algo. Esto vacía de contenido un 24 de marzo como el día de hoy. Escuchando los discursos, o el discurso, de Carlos del Frade en la legislatura de la provincia de Santa Fe, ¿acaso nos permite devolvernos un poquito de esa dignidad y de esa esperanza que significa poder recordar y poder encontrarnos en esta gesta conforme a poner en valor un presente para sostener y suponer de que pueda haber un futuro mejor? Eso significa, entre otras cosas, un 24 de marzo. Pero a partir de un proyecto político que nos permita encontrar las herramientas para lograr equilibrio, un país digno, y donde particularmente podamos recuperar la soberanía política que la Argentina la perdió en el 2015. La palabra de Carlos del Frade, y con esto nos despedimos. Un abrazo. Gracias, señor presidente. La Queca Cosman siempre fue una mujer muy chiquitita y tenía unos ojos celestes espléndidos. Era como una especie de sucursal del cielo acá nomás, al alcance de la mano. Cuando me contó la desaparición de Jorge, en 1975, me contó que siendo tan chiquitita, una maestra de Concordia, que había venido a esta hermosa, misteriosa, llena de pliegues, una ciudad de sensaciones siempre nuevas que es Santa Fe, y se enamoró de Santa Fe. Y cuando fue a buscar a su hijo, lo fue a buscar con un bolsito de los mandados, que en aquel momento eran casi de hilo. Se tenía que tomar 2 colectivos para llegar, porque en San Miguel de Tucumán, muy cerquita de San Miguel de Tucumán, funcionaba uno de los primeros centros clandestinos de detención de personas, que había empezado en 1975, que era la escuelita de Famaillá. El otro centro clandestino de detención, en la que muy bien dijo Clara García, que fue el principio de lo que significó el porqué del golpe, estrenado el 20 de marzo de 1975, que fue el albergue de solteros de Acíndar. Por eso todavía hoy estamos pidiendo que se juzgue a los empresarios, a los verdaderos titiriteros macabros del golpe de Estado. Porque estuvieron los torturadores, los violadores, los que pasaban la picana, los que golpeaban, pero ellos fueron los títeres. Los titiriteros son los dueños del poder económico en la Argentina. En Tucumán, el Ejército Revolucionario del Pueblo había iniciado su idea de seguir lo que alguna vez había pensado Guevara, de iniciar la guerrilla en la Argentina por la revolución allí en el monte tucumano. Y allí fueron generaciones de jóvenes
muchos de los cuales venían de familias radicales y que se habían enamorado de la palabra revolución. Y cuando Jorge fue allá se encontró con que la fuerza no era tanta, la salida revolucionaria no había sido acompañada por las bases. Entonces fueron aislados y empezó verdaderamente una cacería humana a manos de Bussi, que después termina siendo votado gobernador por la democracia. Y el que lleva adelante eso era un gran amigo del tipo que después nos lleva a Malvinas. Abdel Vilas era muy amigo de un tal Leopoldo Fortunato Galtieri, que después vamos a volver brevemente sobre él en esta historia. Crea la escuelita de Famaillá como primer centro clandestino de detención, ofrecido por los dueños de los ingenios azucareros, y empiezan a torturar salvajemente a esta muchachada que se había enamorado de la palabra revolución. La Queca Cosman llega hasta las puertas de la escuelita de Famaillá. 10 soldados la apuntan con los fusiles, con el FAL, fusil automático liviano 762. Le apuntan a esa señora chiquitita, de ojos celestes como el cielo. Le apuntan a la cabeza: váyase, señora. Si su hijo está acá, es porque un terrorista. Dice: no me voy, yo estoy buscando a mi hijo. Y en medio de las apretadas, de los gritos, ella, con el tamaño pequeño de su físico, con el tamaño enorme de las madres que empezaban a ser paridas en la historia argentina, grita desgarradoramente: ¡Jorge! Y se produce un silencio que hasta el día de hoy es recordado incluso por aquellos que la querían matar a Queca Cosman. El grito de Queca Cosman hoy fue saludado en esta Cámara. Junto a ella estaban otras madres que buscaban a sus hijos, una señora de La Plata, Eve de Bonafini, a quien en la comisaría cuarta de La Plata destruyeron a sus hijos. Y cuando Eve empezó a marchar con las otras plazas, con las otras madres, haciendo girar la cuerda de la dignidad del pueblo argentino en la Plaza de Mayo, Videla la llama por teléfono. Jorge Rafael Videla la llama por teléfono. Y le dice: si usted deja de organizar a las madres, yo libero a uno de sus hijos. Esta es posiblemente la primera vez que se cuenta esta historia. Y Eve dice: únicamente vamos a dejar la lucha si liberan a todas nuestras hijas y a todos nuestros hijos. Videla corta el teléfono y el resultado lo sabemos. Eve sigue dando vueltas por la plaza. Sus hijos ya no están y siguen no estando porque ella no quiso la salida individual. Imagínense, yo veo jóvenes diputadas que incluso algunas fueron mamá o son mamás o van a ser mamá. Le está ofreciendo darle la vida de su hijo a cambio de que se olvide la lucha. Y Eve lo niega porque tiene que ser para todos. En Gualeguaychú se habían producido cerca de 30 desapariciones, pero una sola madre iba, salía, como había pasado en el ingenio Ledesma, una sola madre, Olga Aredes. 200 habían secuestrado el 26 de julio del 76 porque la familia Blaquiera así lo había ordenado. En Gualeguaychú 30 habían desaparecido, una sola mujer, también maestra, Aurora Fracaroli. Aurora era una gran amiga de Celina Cosman, de la Queca Cosman, y alguna vez se pelearon con Eve. Los hijos de Aurora estaban con los hijos de Eve en la comisaría cuarta.
Y ellos habían empezado a hacer con miguitas de pan y el pelo chamuscado que quedaba después del paso de la electricidad por la picana, hicieron un crucifijo y se lo mandaron como pudieron a su mamá Aurora, sabiendo que era el último mensaje. Los pibes militaban en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Y fue el último mensaje. Aurora hasta el último día siempre acariciaba ese crucifijo diciendo: lo mejor de esto no es la cruz, sino el otro símbolo, de andar sobre las aguas, de multiplicar la comida. Por eso yo sigo rondando. La Queca Cosman, Eve, Aurora, son síntesis del despojo, pero ese despojo no tenía que ver con la perversión, que obviamente existió. Tenía que ver con el interés económico. Este viernes se van a cumplir 45 años de la desaparición de uno de los más grandes escritores y periodistas que tuvo esta tierra, Rodolfo Jorge Walsh. Él, el 24 de marzo de 1977, escribe una carta abierta excepcional, que hoy en todo el mundo está reconocido como la obra maestra del periodismo, en donde Walsh dice con claridad que los homicidios, las desapariciones, las torturas, las vejaciones que llevan a recordar a la Edad Media, en los tiempos de la Inquisición, no es el objetivo de esto. Ese es el medio para imponer un sistema económico-financiero que desindustrialice la Argentina y que la convierte simplemente en una oficina financiera del Fondo Monetario Internacional. Rodolfo Walsh, punto quinto de la Carta Abierta a la Junta Militar. El que ideó los casi 30 centros clandestinos de detención que tuvo la provincia de Santa Fe desde 1975 en adelante, se llamaba Ramón Genaro Díaz Besone. Es el que habilita el operativo Rocamora, que se lleva detenido a 200 delegados de fábrica allí en Villa Constitución, de Asindar, de Medcon, de Marathon, aquel 20 de marzo del 75. El gerente de Asindar en aquel momento se llamaba José Alfredo Martínez de Oz. Y él decide pagar $200 por cabeza a 4.000 integrantes de la Policía Provincial, del Ejército, paramilitares, bandas que nos hacen recordar tanto esas bandas parapoliciales, a ciertas bandas que hoy están en distintos lugares de la provincia. Le paga $200 por cabeza para inventar el primer centro clandestino de detención de personas allí en el albergue de soltero de Asindar. Invertían para la represión, invertían para la tortura, invertían por la desaparición. ¿Por qué? Porque había una masa de chicas y de chicos menores de 30 años que se habían enamorado de la palabra revolución. Por eso los números cantan el porqué del golpe. 6 de cada 10 desaparecidas, 6 de cada 10 desaparecidos eran menores de 30 años. Y 6 de cada 10 desaparecidas y 6 de cada 10 desaparecidos eran obreros y empleados, trabajadores. El objetivo del golpe era domesticar a la clase trabajadora a favor de los grupos económicos. Aquel Ramón Genaro Díaz Besone que inventó el sistema represivo en la provincia de Santa Fe, porque formábamos parte del comando del segundo cuerpo de ejército con asiento en Rosario y jurisdicción sobre 6 provincias argentinas, Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Díaz Besone es reemplazado el 12 de octubre de 1976 por un tal Leopoldo Fortunato Galtieri, que venía del regimiento de Santo Tomé, que ya había participado en la represión al segundo Rosariazo en septiembre del 69. Galtieri asume y dice: se inicia acá un orden de 100 años. Galtieri soñaba con su Reich. Después el apoyo de los grandes empresarios de la provincia de Santa Fe, más el apoyo de los grupos narcos de Bolivia, lo iban a dar nada menos que la presidencia de la Argentina y nos van a llevar a Malvinas.
Ramón Genaro Díaz Besones llega en septiembre de 1977, ya no era el comandante del segundo cuerpo de ejército, era el ministro de planeamiento de Videla. Y en la Bolsa de Comercio de Rosario, alfombra roja, Corrientes y Córdoba, de pie todos los grandes empresarios de la provincia de Santa Fe, aplaudiendo la desaparición de 780 trabajadores santafesinos y santafesinas, aplaudiendo la desaparición de la mayoría de las 30.000 desaparecidas y los 30.000 desaparecidos. Y así Ramón Genaro Díaz Besones dice el discurso que pinta el porqué del ADN del golpe. Nosotros hicimos el golpe para defender al capital y a la empresa privada. Nada de ideales sanmartinianos, nada de ser nacional, nada de patria. Había que sacar y eliminar a los molestos para concentrar la riqueza en pocas manos, extranjerizar la economía y subordinar lo productivo al esquema financiero. Para eso contaron con complicidad civil y contaron tal como funcionaba en aquel momento con los grandes medios de comunicación, fundamentalmente el diario La Nación. Se hablaba de la corrupción en la política, se hablaba de la casta política. 1975, porque cuando se ataca a la política se quiere domesticar al Estado para que simplemente sea el peaje apropiado para los sectores de poder. Se inventa el supuesto asesinato del mayor Larraure cuando se suicidó, la mayor mentira de la historia argentina, que termina después justificando el genocidio del 76. Y se llega entonces a lo que significó a partir de 1976 este genocidio, que tiene, como dijimos, como primer objetivo a pibas y pibes revolucionarios trabajadores. 318 intendentes de la dictadura fueron radicales. 169 intendentes del país en la dictadura fueron peronistas. Eso no quita todo lo que se dijo de Alfonsín, no quita ni una sola coma. Lo que hay que agregar lo que después pasó. A partir de 1985 se reemplaza al ministro de Economía, sale Greenspan, entra Surruil, economía de guerra, pacto con el Fondo Monetario Internacional, punto final, obediencia debida, y Menem termina con el círculo de las leyes de impunidad, con lo que fueron los indultos. Por eso es maravilloso todo esto y por eso viene bien subrayar esas partes, pero también señalar esas complicidades. 46 años después, acá estamos nosotros. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Nos hacemos los distraídos frente a lo que está pasando institucionalmente en la provincia de Santa Fe? Con senadores imputados, con un diálogo roto entre diputados y senadores, con leyes que se caen, con un poder judicial que celebra los avances en tecnología de web y no la justicia porque no hay. Mientras Vicentín hace lo que quiere y dentro de poco le va a pedir al gobierno y al Estado que le reconozca la deuda que ellos no van a pagar. Colmo de la impunidad, que además deberían ser juzgados por la desaparición de 14 personas. 46 años después, acá estamos nosotros. ¿Nos hacemos los sonsos o peleamos por recuperar una Argentina para las grandes mayorías? Lo último que siempre cuento. ¿Quiénes eran los desaparecidos? ¿Quién eran las desaparecidas? En septiembre del 75, cuando estaba Ramón Genaro Díaz Besones como jefe del segundo cuerpo de ejército, se produjo una historia de amor de las tantas que existen en distintos lugares. Era maravillosa. Ella tenía 15 años, de la juventud guevarista, el brazo político de la secundaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que tenía un brazo armado del Ejército Revolucionario del Pueblo. Él tenía 17 años, era militante de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, brazo político de la juventud peronista que tenía un brazo armado que era Montoneros. Se conocieron en la zona sur de Rosario, en el Saladillo. Se enamoraron.
lo que debe haber sido la celebración del primer encuentro íntimo entre esos dos pibes. Finales del 75, marzo del 76, empieza la cacería humana. Lo nombran como jefe de policía a Agustín Feset, que también había participado de la represión del segundo Rosariazo. Y como suele pasar en los 340 centros clandestinos de detención que hubo en la Argentina, también en el Servicio de Informaciones de Rosario, el Auschwitz rosarino, por donde pasaron 1.800 personas detenidas y torturadas entre 1976 y 1979, según decía el teniente coronel González Roulet, en la causa 47.913, la causa Agustín Feset y otros, 1.800 personas detenidas y torturadas. Los pibes son los que más resisten la tortura. Le destruyen el cuerpo. 2 semanas después los llevan al primer piso, en la esquina de San Lorenzo y Dorrego. Le hacen levantar las vendas, absolutamente mugrientas, y se vuelven a ver esos pibes. Esos pibes que se habían enamorado a partir de la chicana, porque él le decía a ella: vos hablas de trabajadores, pero el único líder de trabajadores que tuvo la Argentina era Perón, y ella lo chicaneaba a él diciéndole: vos decís que un milico va a hacer revolución en la Argentina. Chicana va, chicana viene, se enamoraron. Cuando llega esto, ya en agosto del 76, primer piso de San Lorenzo y Dorrego, se levantan las vendas mugrientas, se ven el cuerpo morado, los rastros de la picana eléctrica, saben que van a morir. La piba le dice a él: te pido como último favor que me cantes una canción de amor de despedida. Y él empieza a cantar el himno nacional. Lo canta una vez, lo canta 2 veces, lo canta 3 veces. Esta historia me la contaron 2 de los torturadores de ellos. José Rubén Lofiego, personaje siniestro. Mario Alfredo Marcote, otro. Y Rodolfo Segarra, el padre de uno de los desaparecidos. Fue impresionante porque en la memoria de los torturadores el relato era así. ¿Usted sabe, Delfrade, usted que habla de todas estas cosas? Y hubo uno que se animó a cantarnos el himno en la cara. Y lo dejamos cantar. Esa es la versión de los torturadores. La otra versión de los sobrevivientes es que cuando cantaba el himno, eso hacía como una especie de círculo mágico protector que para los que habían desplegado toda su perversión contra ellos, cantar el himno era como una cuestión de anillo protector, no lo podían tocar. Tiene que venir el más asesino de todos, Agustín Feset, al cual alguna vez López Rega le ofreció ser el jefe de la AAA, y con su pistola Magnum le vuela la cabeza a los 2. ¿Por qué llega la historia hoy, 46 años después? Yo siempre le pregunto a las pibas y a los pibes de la secundaria cuando les cuento esta historia, si hoy, nosotros, 46 años después, le cantaríamos como canción de amor a nuestra compañera o a nuestro compañero el himno nacional. Y la respuesta más sincera es que no. Y no se cantaría como canción de amor de despedida el himno nacional a nuestra compañera o a nuestro compañero. Eso es lo que querían arrancar. Y a eso le tuvieron miedo. A chicas y chicos que eran capaces de sentir que el himno nacional era la mejor canción de amor para saludar a la persona amada. Porque el himno sigue diciendo esa belleza extraordinaria de que algún día vamos a vivir con gloria cuando en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad. Gran canción de amor. 46 años después, hay que democratizar la democracia, no hacernos los distraídos. El poder económico nos quiere subordinar a ser una colonia. Ya hay propuesta de dolarizar la economía, de eliminar la moneda nacional, de eliminar el Congreso Nacional. Reaccionemos. Democratizar la democracia, hacerla transparente, para que la mayoría de nuestro pueblo sepa que en la memoria también están las condiciones imprescindibles
para tener esperanzas. Muchísimas gracias, señor presidente. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial.